Y seguimos haciendo los ejercicios. Al final me dijo, sí, tienes Parkinson. La primera sorprendida fue mi esposa. Pero recuerdo mucho que al salir de la consulta, Corina me dijo, ¿tú te estás dando cuenta que te acaban de diagnosticar Parkinson? Sí. ¿Y tú lo sabías? Sí. ¿Y cómo te sientes sobre esto? No lo sé. O te detectan el Parkinson, o te diagnostican el Parkinson, es cuando ya alrededor del 60-70% de las dopaminas han dejado de ser producidas por tu cerebro. Hay una estadística que indica que el 25% de las personas diagnosticadas con Parkinson se quedan en la etapa 1. Y ese es uno de mis objetivos, quedarme en la etapa 1 también. No avanzar hacia ninguna de las otras etapas. Primero que todo, que no es una sentencia definitiva. Yo hoy me siento bien, definitivamente, sin lugar a dudas. La diferencia no es el médico, es el paciente. Nosotros guiamos, ustedes son los que toman las decisiones y hacen. No es un rótulo, ¿no? Es una oportunidad para mirar adentro y resolver muchas cosas que nos hacen ser mejores y estar bien, ¿no? Bueno, hoy es un día muy especial. Estoy bastante ilusionado y alegre de tenerte el día de hoy, Jesús. Yo hace unos años salí de la medicina convencional y uno de mis primeros pacientes que llegó a ese consultorio en la torre fuiste tú. Lo recuerdo perfectamente. Y bueno, venimos recorriendo un camino de mucho aprendizaje, de muchos cambios, y tanto como tú que vienes mejorando, yo vengo aprendiendo mucho de ti. Así que tenerte aquí para mí es un placer, un gusto, y que tú seas de alguna manera esa fuente de iluminación o de esperanza para mucha gente que viven lo que tú ya has vivido y vienes transitando, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo era tu vida antes del diagnóstico del Parkinson y cómo fue ese proceso del diagnóstico de Parkinson, ¿no? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Déjame decirte que lo tuve que pensar 2 días antes de aceptar, y después hice la clásica pregunta, ¿por qué no? A ver, yo llego a ti por referencia de una persona que me indica, tienes que verte con un médico internista. Hasta ahí fue la única referencia que yo tenía. Y mi expectativa al ir a visitarte con la consulta con mi esposa fue, voy a ver un médico internista que me va a decir lo que yo creo que tengo y me va a indicar lo que tengo que hacer, y se acabó la consulta. No veo cuál otra razón deba estar yo en este tiempo. O sea, en los primeros minutos de la consulta empecé a ver que algo iba a ser diferente respecto a mis expectativas. Tú ya venías con el diagnóstico de Parkinson. Ya yo venía con el diagnóstico de Parkinson, pero yo fui por otra razón donde tu consulta. Yo sé, tú viniste porque tenías una preocupación de la baja de peso, ¿no? Pero quiero que me cuentes o nos cuentes cómo fue ese episodio de los síntomas, el diagnóstico de Parkinson, todo ese proceso que mucha gente se enfrenta de un momento a otro, que te digan ese diagnóstico, ¿no? Yo empecé a sentir varios síntomas del Parkinson antes de la primera consulta donde el neurólogo. Y iba notando ciertos síntomas como debilidad en la pierna izquierda, escritura pequeña y cierto temblor en el brazo izquierdo. Pero no lo asociaban en su momento con nada. Fueron pasando semanas, meses, y ya empecé a consultar con internet. Y la conclusión que me daba era que tenía Parkinson. ChatGPT, en ese tiempo no había ChatGPT, pero era un... No había ChatGPT, pero tú puedes hacer las consultas y llegar a las conclusiones por tu misma... O inicial fue por internet. Sí, mi autodiagnóstico fue por internet. Claro. Cuando yo fui entonces, hago la cita con un neurólogo, voy acompañado de mi esposa, y ella no sabía a qué íbamos. Que íbamos a un neurólogo, pero ella no sabía que yo mismo me había hecho mi propio diagnóstico. El doctor empieza a hacer un protocolo, hacer su protocolo de preguntas para descartar, para confirmar que puede ser Parkinson. Llega un momento que me hace varios ejercicios, y cuando llegamos al quinto ejercicio, yo lo paro en un momento y le pregunto, ¿tú estás viendo si yo tengo Parkinson, sí o no? Y Corina se sorprendió y abrió los ojos, y en ese momento el doctor dijo, sí, yo estoy viendo si tienes o no tienes Parkinson. Y seguimos haciendo los ejercicios. Al final me dijo, sí, tienes Parkinson. La primera sorprendida fue mi esposa. La primera sorprendida en ese momento fue ella. Sí, tú ya lo intuías, lo sí, tenías más o menos claro. Así es. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cuál fue el sentir, la preocupación? ¿A dónde se fue la cabeza? Fíjate, en ese momento fue bastante seco. O sea, no me di cuenta en ese momento del diagnóstico que me habían dado, pero recuerdo mucho que al salir de la consulta, Corina me dijo, ¿tú te estás dando cuenta que te acaban de diagnosticar Parkinson? Sí. ¿Y tú lo sabías? Sí. ¿Y cómo te sientes sobre esto? No lo sé. Me tardó puede ser semanas incluso,
caer en cuenta que lo que podía venir de ahí en adelante. Lo muy malo del Parkinson es que el diagnóstico se hace, o te detectan el Parkinson, o te diagnostican el Parkinson, es cuando ya alrededor del 60-70% de las dopaminas han dejado de ser producidas por tu cerebro, con lo cual es un diagnóstico ya tardío para empezar a hacer el protocolo que debe hacerse en su momento con la medicina tradicional. Es verdad lo que dices, ¿no? El Parkinson, una vez que ya manifiesta síntomas, todos los procesos de producción de dopamina en estos núcleos en el cerebro prácticamente están agotados, ¿no? Entonces ahí es la complicación, ¿no? De poder regresionar, de poder mejorar, y lo único que queda en la medicina convencional es buscar la fórmula de qué medicina tomar, en qué horario tomar, cuál te cae bien, cuál no te genera los efectos adversos como las disquinesias, ¿correcto? Conseguir el cóctel correcto en su momento. Pero puede que dentro de 3 o 6 meses ya no sea el cóctel correcto, porque la enfermedad puede que progrese más lento o más rápido y tengas que ir de nuevo a intentar nuevas cosas o aumentar las medicinas o aumentar la frecuencia. Exacto. Bueno, entonces con ese diagnóstico llegas al consultorio. En ese tiempo era un consultorio, no lo que es ahora. Sí. ¿No? Recuerdo tu preocupación por la baja de peso. Siempre es importante recordar las malas jugadas que nos hacen la cabeza, ¿no? Porque claramente cuando tenemos un síntoma, a veces nuestro pensamiento se va a una situación catastrófica. Claramente tu preocupación era, oye, si estoy bajando de peso, de repente entraste a internet también, y la palabra que sale ahí es, puedes tener un cáncer, ¿no? En realidad también me recordó fue a mi papá. Mi papá murió de cáncer estomacal en el techo del estómago. Y lo que me dijo el doctor es que cuando eso se detecta ya es bastante tarde para actuar. Por lo tanto, uno de los síntomas más notorios de mi papá era que se había puesto de color amarillo y había bajado mucho de peso. Con lo cual, cuando yo veía que estaba bajando de peso de una manera bastante rápida, no lo relacionaba con el Parkinson, sino con un cáncer parecido al de mi papá. Entonces, en base a eso, pues hicimos todo un protocolo de endoscopía, tomografía y sacarte de la cabeza ese pensamiento de que tenías cáncer e inmediatamente comenzaste a subir de peso. Exactamente, así fue. Descartamos todos los exámenes que había que hacer para llegar a esa conclusión. Exacto, y eso es el rol que tiene el pensamiento, el rol que tiene la cabeza o una experiencia previa que te marca tanto que cuando sucede algo parecido pues se activan estos miedos, ¿no? Y a veces es importante que como médicos caigamos en esa sensibilidad de demostrar tangiblemente, en base a pruebas, en base a evidencias, porque hay muchas personas que necesitan esa evidencia, ¿no? Donde vemos acá la tomografía, la endoscopía del resultado, que está todo bien y eso calma la cabeza y el cuerpo puede seguir, ¿no? Así y es. bueno, así que continuamos con eso. Eso es el primer problema que resolvimos y después comenzamos a ver una serie de problemas. Yo recuerdo en el consultorio llenamos esta hoja de síntomas, ¿no? Correcto, bastante amplia. Donde se revisan pues, varios parámetros y donde el objetivo es que ese puntaje que sale sea menos de 10. Y recuerdo tus primeros puntajes pues, por encima de 80, por encima de 100, ¿no? Donde no necesariamente todo estaba relacionado al Parkinson, sino una serie de manifestaciones inflamatorias que fuimos trabajando poco a poco. Y lo primero que intervinimos es la nutrición. ¿Te acuerdas de ese proceso? ¿Cómo fue la nutrición? ¿Fue difícil? ¿Si fue fácil? ¿Y cómo hoy la llevas? Primero tuve que empezar por aprender qué era la medicina funcional, que fue la primera parte de todo el proceso de sanear, ¿no? Yo al principio quería que existiera un solo tipo de medicina y que todo se consistía en atacar los síntomas y no la causa raíz. Y fue lo que descubrí cuando fuimos a tu consulta, que podía haber diferentes causas para las enfermedades, pero que había que atacar era justamente eso mismo, las causas y no solamente los síntomas de las enfermedades. Recuerdo que tocaste varios temas. Tocamos el tema de dormir, del sueño apropiado, de manejo del estrés, de la terapia física, entre otras actividades para la meditación, la neuroemoción, también el manejo de las emociones. Tocamos varias listas que yo jamás me había imaginado que iba a tocar en ningún momento, sino que sabía que eso existía como un mundo aislado y no que estaban conectados, que estaban alrededor mío, donde yo debía ser el centro de todas esas actividades que se debían realizar de manera consciente. Entonces, en base a esa apertura mental, porque uno va ciertamente rígido y cuando recibe toda esta información es bastante. Y cambiar ese paradigma no es fácil, ¿no?
Para mí no fue fácil. No fue fácil. En la alimentación, hablamos de la alimentación. ¿Qué cambios te fueron los más difíciles, ¿no? Y hoy por hoy eso que fue difícil ya no es tan difícil, sino más bien es un hábito convertido, ¿no? Lo primero fue reconocer qué era saludable y qué no era saludable. Había ciertas creencias de cosas que parecían que eran saludables, no lo eran, y cosas que no eran no saludables, que sí podían ser saludables dependiendo del horario en que la tomaras, hicieras esa comida. Y a continuación creo que lo que más me costó también fue la parte de la meditación, después de la parte de alimentación. Lo primero en la parte de alimentación fue, hablar muy bien con una nutricionista para que indicarle cuáles eran nuestros hábitos y ella nos indicara cuáles hábitos eran incorrectos y nos señalara exactamente, tanto a mí como a mi esposa, qué era lo correcto que debíamos, cómo debíamos alimentarnos, las ¿Recuerdas cantidades. qué hábitos pensabas que eran los correctos y que te diste cuenta que no era tan bueno para ti? Yo podía comer fruta y cualquier fruta a cualquier hora, sin importar absolutamente qué tipo de fruta era, si me sentía bien o si me sintiera mal. Podía comer a cualquier hora, sin importar si era antes de irme a dormir o a punto de irme a la cama. Esos son dos de los hábitos que más me impactaron al principio. Que considerabas que eran saludables, ¿no? Sí, no que consideraba que eran saludables, sino que eran normales. Ya. Que no hacía ninguna diferencia que hiciera o no hiciera de esa o de otra manera. Perfecto. Eso es un buen mensaje porque hoy sabemos que las enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Parkinson, tiene como base fundamental el exceso de carbohidrato, el exceso de azúcar, ¿no? Y dentro de esos no se mira a la fruta como un alimento que tiene un exceso de carbohidratos, ¿no? Entonces a veces la gente piensa que comer mucha fruta o comer 5 o 6 frutas o empezar la mañana con una ensalada de frutas es saludable y no lo es tanto, ¿no? ¿Cuál fue el siguiente paso? Creo que ahí trabajamos microbiota, el mundo del microbioma, que es un mundo que seguro... Sí. Yo te lo hablo a ti porque tú eres una persona que es... Yo te digo algo y vas, investigas, ¿no? Eres un investigador nato. Te convences en base a esa investigación, ¿no? Sí, investigar sobre la microbiota también fue algo totalmente nuevo para mí, no sabía que ese mundo existía. Y al investigar me di cuenta que hacía un impacto muy importante en el desarrollo de tu cuerpo durante toda la vida. Más aún cuando se han establecido estudios que indican que el Parkinson se origina en el intestino y no en el cerebro. Y de ahí viene el mundo de la microbiota, cómo impacta esta enfermedad. Sí, y mira, eso es bien interesante lo que dices, ¿no? Hay bacterias en el intestino que forman una proteína que se llama sinucleína, que se transporta a través del nervio vago y esa sinucleína genera un depósito inflamatorio en estos núcleos, bloqueando la formación de la dopamina y la función de estos, ¿no? Que si tuviésemos la capacidad de detectarlo tempranamente y hacer cambios, podríamos prevenir muchas de estas cosas, ¿no? Correcto. Pero es verdad, esa investigación que has hecho sobre la importancia de un microbioma desequilibrado en el origen de las enfermedades neurodegenerativas es totalmente cierto, ¿no? Una de las cosas que más me costó romper y convencer, ¿no?, a ese cuerpo rígido, bloqueado, es la emoción. Sí, ese fue uno de los temas más duros para mí, porque uno no conocía absolutamente nada del tema y dos, cuando empiezo a leer sobre el tema al principio todavía no estaba totalmente convencido, aun cuando seguía leyendo y asistiendo a terapias. Tuve que esperar a que hubiera resultados concretos para empezar realmente a creer que podía incluso seguir mejorando y no quedarme nada más a donde había llegado. ¿Y cómo fue tu primera sesión de bioneuroemoción? Fíjate que fue bien particular, porque cuando yo fui, no fui solo. ¿Ya? Fui con mi esposa. A lo cual la terapeuta después me confesó que le había parecido muy extraño que yo fuera a una primera sesión con mi esposa. ¿Y por qué fuiste con Corina? O sea, ¿qué te llevó a que vayas con ella? ¿Es un tema de seguridad? ¿Era un tema de...? Yo me sentía más confiado teniéndole ella al lado porque era la persona con la que yo hablaba muchas cosas, aunque me di cuenta en su momento que no estaba hablando los temas correctos ni la profundidad con la que debía hacerlo. Y al principio ella fue la que me convenció después al final de ir a las sesiones, a comenzar con la bioneuroemoción. Te empujó un poquito. Me empujó un poquito y yo le pedí que fuera entonces a la primera sesión, buscando que de alguna manera, si yo no podía expresar algo, ella lo pudiera expresar por mí, lo cual no sé si en su momento era correcto o no, pero fue lo que se me ocurrió dado el tiempo en que estaba y la poca
información que tenía sobre la bioneuroemoción. ¿Tú crees que los hombres de nuestra generación estamos cerrados a abrir nuestras emociones, a compartirlas, a vulnerabilizarnos, a poder hablar de esto? Creo que es un bloqueo que tenemos en nuestra formación de esto de que el hombre tiene que ser fuerte, resistir, aguantar. No solamente que no nos gusta hacerlo, sino que tampoco nos gusta admitirlo. Porque una cosa es admitirlo frente a tus amigos o familiares y no hacer nada al respecto, y otra cosa es admitirlo, pero sí hacer algo al respecto y quedarte en la primera parada y no evolucionar. Entonces eso se rompió con la ayuda de Corina en tu primera sesión de bioneuroemoción. Correcto. ¿Y después qué siguió? ¿Qué salió? ¿Qué se abrió? Se abrió un mundo de actividades o de ejercicios que se podían hacer durante la terapia, que ayudaban bastante a descargar las presiones, los sentimientos, las emociones que uno tenía, que en ese momento no sabías que las tenías. Y cuando empezaste a descubrir que las tenías, no sabías cómo expresarlas. La ayuda de la terapista hizo que pudieras expresarla abiertamente, de tanto hacia ella como hacia mi entorno familiar. Y hoy, si eres un hombre capaz de reconocer tus emociones, mirarlas y dejarlas ir. Todavía es un work in progress. Yo creo que eso es para toda la vida. No creo que uno pueda decir, ahora sí me siento completamente listo para expresar todas mis emociones y dejarlas ir. No siento que todavía esté en ese punto. Estamos en ese proceso. Por supuesto. Ejercicio. Hoy eres un golfista envidiable. Y eso lo cuento, ¿no? Hay personas que vienen conmigo con diagnóstico de Parkinson, ¿no? Y para mí eres tú un referente, ¿no? Yo creo que en todo este proceso que hemos llevado, donde si bien es cierto llegaste con una expectativa y se abrieron una serie de trabajos que se tuvieron que hacer y que se siguen haciendo, donde de alguna manera, siendo toda una persona tan organizada, ibas, verificabas y después de la verificación hacías, ¿no? Eso es tu modus operandi. Pero lo más interesante es que lo haces, ¿no? Y una vez que lo haces, vuelves y reconoces con esa hidalguía de decir, oye, en verdad sí funciona, ¿no? En verdad lo leí, lo revisé, lo creí, lo hice y me hizo bien. Correcto. ¿No? Entonces ese es para mí una manera de que yo le hablo a nuevos pacientes que tengo con Parkinson, ¿no? Y les digo, yo tengo un paciente que se llama Jesús, me gustaría que hables con él para que te cuente toda su experiencia, y hoy por hoy les digo, él es un gran golfista, ¿no? Y que el ejercicio es una actividad que de alguna manera nos permite canalizar estrés, nos permite hacer que ese cuerpo rígido típico del Parkinson no se ponga más rígido, mantener esa elasticidad, mantener la fuerza muscular que mantiene el peso y además nos da salud, ¿no? Entonces tú vienes haciendo un trabajo de ejercicio de diferentes maneras que al inicio fue difícil, pero hoy por hoy ya tienes una estructura, ¿cierto? Es correcto, pero fíjate que una de las primeras búsquedas que yo hice en internet fue si el golf era beneficioso para el Parkinson o no. Todo lo busqué en internet. Y resultó que sí, por muchos aspectos de... Cuéntanos, porque en verdad eso es novedad para mí. El golf te ayuda en la parte física, en la coordinación, en el equilibrio, en el balance y por supuesto en la parte social, estar en la naturaleza, poder caminar y poder hablar con tus amigos, felicitar cuando haces jugadas buenas, también haces jugadas malas, pero al final siempre te acuerdas de las jugadas buenas y te permite mucho descargar el estrés. ¿Tú empiezas a jugar golf por el Parkinson o ya jugabas golf? Yo jugaba golf desde antes. Ya. ¿Y ahora juegas mejor que antes? No, pero lo disfruto más, porque estoy agradecido de estar en la cancha y poder estar disfrutando con mis amigos y estar disfrutando un tiempo muy apreciado. No, eso es lo que dices, es muy importante, ¿no? El golf te aporta actividad física, te aporta naturaleza, te aporta comunidad, te aporta un tiempo para ti. Entonces, en verdad, es muy poderoso para tu vida cotidiana, ¿no? Así es. Aparte del golf, ¿qué otras cosas estás haciendo? Tengo clases semanales de stretching, clases dirigidas de stretching. Tengo también gimnasio para fuerza y también hago actividades para equilibrio y balance. Adicionalmente a terapia de lenguaje. Entonces está todo cubierto. Sí. Es un paciente estrella. Creo yo que está todo cubierto, pero siempre pueden surgir cosas, aspectos nuevos que uno tiene que estar pendiente para intentarlos, pues. Cosa que antes de conocerte no lo hubiera pensado jamás.
Ujú. En todo este proceso, ¿no? Independientemente el Parkinson esté ahí todavía, yo soy un convencido que en algún momento se puede ir, ¿no? Estamos trabajando en eso. ¿Qué diferencias, ¿no? tú puedes manifestar en relación a no haber hecho esto y ver otros pacientes que no hacen Parkinson, ¿no? Yo te puedo decir algunas, ¿no? La cantidad de dosis de medicación, ¿no? Que normalmente en el proceso y evolución van subiendo, van aumentando dosis, en tu caso, que yo recuerde, van disminuyendo o se han mantenido igual. Ha habido de todo, ha habido al comienzo estables, después han subido, después han bajado y después han subido un poco, pero no han subido drásticamente de como era al principio. ¿Tus habilidades físicas cómo están? Yo diría que están a un 80% de como estaba yo antes de ser diagnosticado con Parkinson. O sea, hay una mejoría con todo este trabajo. Sí, lo que uno busca al final es que, por supuesto, que el Parkinson desaparezca. Pero si no logras que desaparezca, tienes que lograr que por lo menos avance lo más lentamente posible, para que puedas tener una mejor calidad de vida durante más tiempo. ¿Crees que ya has conseguido eso? ¿Estás en eso? ¿Estás en camino hacia eso? Mi objetivo también hay una estadística que indica que el 25% de las personas diagnosticadas con Parkinson se quedan en la etapa 1. Y ese es uno de mis objetivos, quedarme en la etapa 1 también. Yeah. No avanzar hacia ninguna de las otras etapas. Con lo cual hago todas estas actividades que hemos estado conversando. ¿Qué te ha dado el Parkinson? Me ha dado conocimiento de mí mismo. Uh-huh. Y todavía me falta mucho más por conocerme. Siento que hay áreas que definitivamente no he explorado. Cuando leo a algunas personas que han pasado por experiencias de Parkinson, veo que hay muchas áreas que no he explorado de mí mismo y de entenderme y comprenderme mucho más. Entonces, ¿sientes que el Parkinson te ha dado muchas cosas que si no lo hubieses tenido, de repente no te hubieses dado cuenta? Definitivamente, sin lugar a dudas. Probablemente fuera menos agradecido, menos atento, entendería menos a las demás personas. Entre otras cosas, siento que esas dos aristas me han sido bastante nuevas para mí y donde siento que el Parkinson me ha dado esos aspectos. No todo ha sido, no solamente es quitar, hay un balance. Normalmente cuando uno pasa por una experiencia de salud, las primeras preguntas que se hacen es ¿por qué a mí? ¿No? O sea, entras en un proceso de cuestionar, de rabia, de cólera. ¿Tú sabes que yo nunca me hice esa pregunta? No. No. Es una pregunta que suele ser muy frecuente, ¿no? Eso he leído. ¿Por qué, no? Eso he leído. Tú no de frente, ¿no? ¿Te hiciste alguna pregunta o simplemente aceptaste y empezaste a trabajar en resolverlo? Lo acepté en cámara lenta. Ya. No fue de golpe. Como yo te decía, yo mismo me autodiagnostiqué, lo cual no sé si estuvo bien o estuvo malo. Sí me acuerdo, como te comentaba antes, que saliendo del consultorio y que mi esposa Corina me comentara, ¿tú te das cuenta que te han diagnosticado Parkinson? ¿Cómo te sientes al respecto? Y yo en ese momento lo tengo grabado en la memoria y no se me olvida. Simplemente le dije, sí. Ya sabía. Ya sabía. Y en los siguientes segundos fueron ella no sabía ya qué decirme, porque pensaba que yo iba a decirle, me siento muy mal, me siento esto, me siento lo otro. Sí pasé por un proceso también de depresión, por supuesto, que tuve que superar con la ayuda de la neuroemoción. Y también un proceso de ocultar la enfermedad al principio. Uno sentía cierta vergüenza de decirlo. Y eso me tomó bastante tiempo admitirlo y empezar a manejarlo y decirlo abiertamente. Y siento que cada vez que lo decía abiertamente me quitaba un peso de encima en vez de estar ocultándolo. Me acuerdo un poco en algún momento, y no sé, corrígeme si es así, en algún momento el decírtelo a tus hijos, ¿no? Él fue un momento que costó. Costó muchísimo. A mí me ayudó mucho María Eugenia en la parte de la neuroemoción. Ella es la que me decía constantemente, pero ya lo hiciste. No, yo decía, yo sé que tengo que hacerlo. No estoy diciendo que no lo voy a hacer, sino que quiero buscar el cuándo. Y el cuándo se fue retrasando hasta que me di cuenta que no iba a haber un momento perfecto para el cuándo. Y hasta que un día le dije a Corina, lo voy a hacer ahorita. Vamos a llamar a los chicos para que vengan para acá para conversar con ellos. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, porque normalmente las expectativas están por encima de lo que realmente sucede, ¿no? Yo se lo dije de la manera más tranquilamente que pude. No sé si ellos lo entendieron, de qué se trataba. Estaban muy pequeños, tendrían alrededor de 11 años uno y 8 años el otro. Me recuerdo en ese momento estuve muy tranquilo, pero apenas ellos salieron de la habitación, yo lloré bastante. ¿Ya?
Sí, sentí como una descarga de que lloré un poco, no por tristeza por la enfermedad, sino ya por la felicidad que sentía por haberlo podido compartir con ellos. Ay, qué bonito. Cosa que creo que no hubiera hecho sin el manejo de las emociones. Claro, claro, claro. ¿No? Sí, Hablar sana y sobre todo con la gente que te quiere, ¿no? correcto. ¿No? Con los amigos, ¿eso fue más fácil? Con los amigos no fue más fácil. Al principio también pasé por una etapa de ocultamiento, hasta que por fin poco a poco fui soltándolo. El ocultamiento es por vergüenza, el ocultamiento es por no tener esta respuesta que a veces de alguna manera torpemente hacemos los seres humanos, es de pobrecito, de, uy, qué pena, y ahora, no, o sea, hay mucha... Es un poco por la segunda parte que tú acabas de indicar. Es el que no querer que te digan, pobrecito, qué pena, qué va a La ser de lástima ti, qué lástima que te tocó. Me acuerdo también que una vez se lo dije a un médico con quien yo me trataba en Caracas, esperando un poquito más de... Bueno, era más amigo que médico, pero fui a una sesión de medicina, pues de tratamiento. Y esperando un poco más de afinidad, la respuesta de él fue... caíste en la estadística, lo cual me dejó más frío todavía con esa reacción. Y eso yo creo que también me impactó un poco para cuando tuviera que expresárselo a otras personas, esperando que no hubiera ese tipo de reacción tan seca, ¿no? Claro. Sí, normalmente los médicos nos deshumanizamos y un poquito hablamos de números y estadísticas, ¿no? Que eso en verdad es terrible para un paciente, ¿no? Sí. Decirle a un paciente, por ejemplo, oye, te han diagnosticado cáncer y tienes 80% de posibilidades de sobrevivir y 20% de morir. Eso no tiene ningún sentido de ayuda, ¿no? Sí. Para el paciente es 50-50, o la haces o no la haces, es así de sencillo y esas estadísticas no ayudan mucho, ¿no? Y al final soy un convencido de que la diferencia de estas cosas no es la enfermedad misma ni el médico, sino el paciente que yo llamo asiente, ¿no? Este concepto de paciente, una persona que es pasiva, ¿no? Se transforma a una persona que es activa, que hace cosas para salir de la situación, para mejorar, para estar en un mejor estado, ¿no? Entonces deberíamos cambiar esa palabra de paciente a asiente, ¿no? Y tú eres un asiente permanente, ¿no? Porque seguimos explorando cosas, por ejemplo la psilocibina, ¿no? ¿Cómo te va con la psilocibina? Tú también has recibido terapia con psilocibina, ¿no? ¿Qué nos cuentas de eso? Al principio me fue difícil entender si la psilocibina estaba funcionando o no. Yo hablaba con Milagros, la persona que me administraba la psilocibina, y él me hacía preguntas que yo a veces no sabía cómo responderle. Cuando él me decía, ¿qué sientes? No sé, no siento ninguna diferencia. Y yo más bien le preguntaba a ella, ¿qué debo sentir? Claro. Lo cual, si te pones a ver, no es necesariamente correcto porque ya te estás influenciando la muestra que eres tú mismo sobre qué debes pensar que debes sentir. Aún así me tomó bastante tiempo empezar a sentir la diferencia, pero me llegó cuando yo mismo empecé a conocerme mejor y me hice una pausa varias veces para pensar qué estaba sintiendo diferente, porque sí empecé a sentir, llegó un momento que sí empecé a sentir una diferencia, pero no sabía expresarla, hasta que por fin logré expresarla y fue cuando la llamé y le dije, ahora sí siento que el tratamiento está funcionando, porque estoy sintiendo lo siguiente, pero antes tuve que escribirlo para estar consciente de que todo lo que estaba escribiendo era correcto y que era realmente lo que estaba sintiendo y que no se me olvidara en ningún aspecto. Entonces eso también ha sido una experiencia de crecimiento y aprendizaje. Totalmente nueva. ¿Y qué se viene? Bueno, creo que tú me has estado hablando sobre nuevos aspectos a considerar. Los exosomas. Los exosomas, que son la terapia celular, ¿no? Exacto. Ahí vamos explorando, vamos estudiando y cuando llegue su momento, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Así es. ¿Qué le dirías a muchas personas que son diagnosticadas de Parkinson, porque lamentablemente van a seguir siendo diagnosticadas de Parkinson y van a empezar un camino en este proceso, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías decir, qué les aconsejarías? Primero que todo, que no es una sentencia definitiva. Número uno, no es sentencia definitiva, me parece excelente. Y segundo, que hay muchas áreas que tienes que explorar
para poder seguir adelante y que lo vas a superar definitivamente sin ningún tipo de duda. No cerrarte a absolutamente nada como al principio. Yo estaba cerrado, era por desconocimiento, pero ahora sí hay opciones que definitivamente que ayudan al tratamiento de la enfermedad y que son muy efectivas para cualquier persona que esté diagnosticada con Parkinson, sea de una forma temprana o ya seas una persona de más de 70, 80 años. Siempre hay algo que puedes hacer al respecto para mejorar. Para mejorar y no solo mejorar la enfermedad, sino sentirte bien, ¿no? Sí. ¿No? Que eso a veces es lo más importante, ¿no? Puedo Sí. tener la enfermedad con mi tratamiento, con mis pastillas, con estas nuevas que estás probando, pero mucha gente toma la pastilla y no se siente bien, porque hay otros aspectos que hay que resolver, ¿no? Claro, Entonces, la pregunta es, ¿tú hoy te sientes bien? yo hoy me siento bien, definitivamente sí, sin lugar a dudas. El tratamiento no es solamente pastillas, eso es una parte mínima del componente. Todos los otros aspectos que hemos estado conversando son más importantes incluso a veces que la pastilla, que el químico. Son mucho más importantes, Sí, ¿no? así es. Para esa búsqueda de bienestar. Así es. Bueno, algo más que quisiera decirle a esas personas que sufren Parkinson, tú como ejemplo viviente, ¿no? Porque es difícil, es diferente que yo como médico diga, oye, hay esto, hay esto, hay esto, cuando ya hay una persona que ha transitado todo esto y está acá al frente mío manifestando su testimonio, ¿no? Que es un testimonio que yo siempre le doy mucho más valor, ¿no? O sea, conozco neurólogos y médicos que saben mucho de Parkinson, han leído, son expertos, ¿no? Pero no saben más de Parkinson que una persona que lo vive, porque la sabiduría de algo está en vivirlo, ¿no? Y tú has vivido y vives el Parkinson, ¿no? Entonces, tu sabiduría está por encima de cualquier médico o neurólogo que sabe recetar, ajustar pastillas, pero no sabe lo que es realmente vivir con Parkinson, que tú sí lo sabes, ¿no? Yo creo que el mensaje es que tienen que aprender sobre lo que es la medicina funcional. Yo creo que el 99% de las personas que yo he hablado sobre, no solamente sobre el Parkinson, sino sobre cualquier tipo de aspecto de malestar que ellos estén en ese momento haciendo daño, yo les hablo sobre la medicina funcional y me dicen, no sé de lo que me estás hablando. Y por más que se lo explico y se lo explico y se lo explico a mi manera y cómo me ha ayudado, les toma tiempo empezar por ese camino de la medicina funcional. Entonces el mensaje es de no quedarse solamente con la medicina tradicional y la parte química, eso no es la vía, sino es una pequeña parte, sino abrirse a la medicina funcional y atacar la causa de la dolencia que tengas. Y si bien es cierto, yo estoy en la medicina funcional, pero yo quiero abrir las posibilidades a que hay gente que la medicina china le va a funcionar también muy bien, que la ayurveda le va a funcionar también muy bien. Entonces hay diferentes maneras de afrontar la salud fuera de la medicina convencional o alopática, ¿no? Que está enfocada en medicamentos nada más. Correcto. ¿No? Sino que, ok, yo hago medicina funcional y lo que más me resuena, lo que he aprendido, pero definitivamente abrir ese panorama a otros tipos de medicina, a otras alternativas que realmente sanan y no solo alivian síntomas, ¿no? Ese es el primer aspecto a considerar. No solamente la medicina tradicional, sino hay muchas otras cosas que van a ayudar definitivamente en la salud de las personas. Bueno, yo te agradezco, te felicito, gracias por estar acá y darnos tu testimonio. Y verdad, permíteme expresarte mi admiración, ¿no? Por todo lo que vienes haciendo y sigues haciendo y sigues aprendiendo y nunca he escuchado de tu parte un no, sino déjame leerlo y lo hacemos. Así No, que ¿verdad? eso lo valoro mucho y para mí eres uno de mis pacientes referentes en todo este proceso de la medicina que yo hago, ¿no? Más bien gracias a ti, Marco, porque tú has hecho la gran diferencia en mi vida. Lo agradezco. Y yo vuelvo a decir, la diferencia no es el médico, es el paciente, ¿De ¿no? acuerdo? Nosotros guiamos, ustedes son los que toman las decisiones y hacen. Así que gracias por estar, gracias por tu testimonio. Creo que va a ser muy poderoso para muchas personas que transitan esta enfermedad. Lo vuelvo a decir, no es un rótulo, ¿no? Es una oportunidad para mirar adentro y resolver muchas cosas que nos hacen ser mejores y estar bien, ¿no? Que es lo que tú puedes expresar ahora, ¿no? Sentirte bien. Así que muchas gracias. Gracias, Marco.